Bienvenidos a Imaginarios de Paz en la Voz Docente, una serie que nace en el marco de la beca de investigación de audiencias e imaginarios sociales sobre cultura de paz del Programa Nacional de Estímulos 2025. Este es un espacio de conversación y encuentro que hace parte del proyecto El rol de los docentes en la construcción de cultura de paz en Antioquia. Un espacio para escuchar las experiencias, imaginarios, reflexiones y sueños de quienes desde las aulas siembran paz todos los días. Bueno, y estamos con el maestro Jorge Diego Mejía, quien es docente del departamento de Antioquia. Profe, cuéntenos qué piensa usted de la palabra paz, qué imágenes, qué recuerdos vienen a su mente con ese concepto, paz. Bueno, quizá el primer recuerdo viene de las oraciones de mi abuela, cuando ella hacía el rosario, terminaba con una ejaculatoria, decía Requiescat in paz. Y me llamó mucho la atención cuando ella de pronto utilizaba algunos latinismos, y al consultarlo me di cuenta que la palabra paz tenía diferentes formas de escribirse y también luego, más adelante, diferentes formas de interpretarse, ¿cierto? Paz con X, paz con Z, pase con C, ¿cierto? Y me llamó mucho la atención cuando estudiando ciencia política me di cuenta que la paz romana era muy diferente a la paz que nosotros conocemos, o por lo menos al concepto primigenio de paz, que es más asociado con la tranquilidad. Luego, paz negativa, la paz positiva, que son muy diferentes entre sí, y cómo nos han metido en la cabeza el cuento de que la paz es ausencia del conflicto, ¿cierto? La paz es una palabra bastante quemada, pero también subvalorada, ¿cierto? Porque esperamos que cuando se firma algo o cuando se estipula que hay una paz, todo es quietud y armonía. En el ser humano, el ser humano ha demostrado a través de la historia que no es un ser pacífico, que el conflicto hace parte de las vivencias sociales. Entonces, más que paz, sería más importante aprender a vivir con el conflicto, con los diferentes estados del conflicto que suceden en todas las esferas humanas. Profe Jorge Diego, ¿qué significa para usted construir cultura de paz en el aula? Bueno, el aula es un reflejo de la sociedad, ¿cierto? La cultura de paz se da a través de la convivencia pacífica, pero esta convivencia pacífica atraviesa varios estadios y también varios niveles. No se puede hablar de paz en el aula mientras no exista paz en la sociedad. Y esto lo evidencié alguna vez, trabajaba en un colegio en la ciudad de Medellín, en una zona bastante convulsa, y allí me di cuenta que en el colegio no había bullying, no había matoneo, pero habían ciertas tensiones, y cuando indagué me dijeron que las superestructuras de poder que habitaban el barrio no permitían que en los colegios se diera el matoneo. Entonces, como lo mencioné hace un instante, la paz negativa se hace presente, pero hasta donde esa paz negativa es preferible tenerla que es preferible tener una mal paz negativa que el mejor de los conflictos, ¿cierto? Y esto, pues, comencé a aplicarlo en los diferentes contextos, es indagando por cómo vives, cuál es tu modus vivendi, cómo ese modus vivendi permea lo que se está pasando, lo que está sucediendo en el aula. San Agustín decía que no se puede hablar de virtud de un hombre hambriento. Entonces, si tenemos un estudiante que tiene cualquier tipo de dificultades en la casa, pues esas dificultades se van a extrapolar en el aula. ¿Cómo llegar y tocar el corazón de los estudiantes, ¿cierto? Cómo llegar a tratar de paliar todas esas dificultades y resquebrajamientos que se traen desde el hogar y desde la sociedad en un aula, ¿sí? Cómo entendernos como seres humanos que estamos en un plano de convivencia. Eso es lo que nosotros hacemos de algún modo intrínsecamente, ¿cierto? O
decir, de una forma consciente o inconscientemente, los docentes somos los que llegamos y tratamos de recoger todos estos conflictos y tratar de restablecer un poco el tejido social a partir de nuestro pequeño rol, de nuestro rol que a veces parece insignificativo, pero que en realidad es sumamente trascendental. Profe, ¿qué medios frecuenta usted para informarse de temas de actualidad del país, de temas del conflicto, de memoria, de paz? ¿Cuáles son esos medios que usted consume cotidianamente? Durante mi pregrado en ciencia política tuve la oportunidad de adentrarme mucho en la comunicación política y darme cuenta que los medios de comunicación muchas veces utilizan fake news, bulos, manipulan la información. Entonces es importante, lo primero es saber de dónde viene la fuente. Yo leo una noticia, si es a nivel nacional, entonces indago a qué estructura de poder pertenece o a quién está obedeciendo para saber qué es lo que me quieren transmitir. Lo mismo a nivel internacional. Hablemos un poco del conflicto, o más bien de genocidio, porque después hay que llamarlos con su nombre, que está ocurriendo en Palestina por parte del mal llamado Estado de Israel. Si yo una noticia que es de Hispan TV o de Al Jazeera, pues yo sé cuál es el enfoque y por ende puedo crearme una idea de lo que me quieren vender. Si por el contrario es de la DW, del canal alemán, de la BBC o de un medio estadounidense, sé que la noticia puede, o estoy casi seguro que tiene algún sesgo. Entonces yo miro mucha prensa, escucho mucha radio, pero con beneficio de inventario. O sea, yo leo entre líneas. En la mañana escucho Caracol porque quiero saber la información que transmite Caracol y comienzo a filtrar. Luego escucho la Radio Nacional, que es pues evidentemente el medio estatal y es donde el gobierno, sobre todo pues el ejecutivo, da su parte de las noticias, lo que está ocurriendo según su visión. Y luego yo saco mis propias conclusiones. Me gustan mucho los medios alternativos. Yo creo que aquí en la ciudad de Medellín y en Antioquia se están haciendo muy buenos programas. Está La Oreja Roja, está Al Poniente, que en Al Poniente pues uno puede mirar diferentes puntos de vista. La derecha, la izquierda, el centro publican sus columnas y me parece que es algo sumamente válido y sano también para la democracia y para la comunicación. Pero es importante datearse de diferentes fuentes. Es importante, no, es fundamental, es primordial, sobre todo porque uno en el aula siempre es un ejercicio. Y es que con los estudiantes, bueno, vamos a rastrear una noticia y los estudiantes pues ellos fácilmente te dicen: profe, esto está sesgado, aquí hay un sesgo, yo creo que esto no es de la manera que lo están contando, porque no es lo mismo que a vos te digan ocurrió un bombardeo y X país asesinó tantos números de niños, ¿sí? A que digan este país se está defendiendo y por ende está acabando con un grupo terrorista, ¿sí? Las interpretaciones que se dan de la noticia son importantes, son tendenciosas a veces y obedecen a grupos económicos o a grupos políticos, ¿cierto? Porque muchas veces, hablando de educación, dejamos de lado la política, como si la política fuera algo por allá remoto, ¿cierto? Una cosa es la política, otra cosa es lo político, pero somos todos seres políticos y es importante hablar desde la escuela de formación política, obviamente sin caer en sesgos. Profe, ¿qué diferencias hay entre las notas, por ejemplo, de los medios locales, medios alternativos, medios comunitarios y los grandes medios nacionales cuando hablan, por ejemplo, de paz? Claro, lo que pasa es que la paz se ve desde la zona de confort muchas veces o se vive desde el conflicto. O sea, si yo estoy en Bogotá en una sala de redacción y yo obedezco a ciertos grupos de interés o grupos económicos, pues a mí me interesa una versión de la paz. Pero si yo estoy viviendo el conflicto en carne propia, si yo estoy en el Plateado, si estoy en el Catatumbo, si estoy en el Chocó, en Bajirá, en los Llanos Orientales, en la Arauca, estoy viviendo el conflicto, muchas veces me doy cuenta que lo que allí se dice no corresponde a la realidad. Es más, lo que está ocurriendo allí no se dice realmente en los medios de comunicación.
Entonces por eso es importante. Yo soy bastante asiduo a escuchar, recurro con frecuencia a escuchar la Radio Nacional de Colombia porque tiene frecuencias en todo el país. Entonces me está informando de cosas que otros medios no me van a informar. Además, hay grupos también de base, grupos que tienen sindicatos que tienen su propio periódico, que a veces lo que ellos informan no lo va a informar nadie más. Está Colombia Informa, que es un medio pues bastante rojo, bastante de izquierda, pero que me trae información que nunca va a aparecer en los canales privados, en RCN, en Caracol y demás. Profe, cuéntenos para finalizar una experiencia, una acción, un proyecto, una actividad de esas de clase que aporten a la construcción de cultura de paz, de esas actividades que se hacen en clase. Sí, claro, hace poco con la mesa de sociales en cabeza del profesor Juan Camilo Arango se hizo un ejercicio muy bonito acerca de la Semana de la Paz, y en ella les mostramos a los estudiantes diferentes fotografías de Jesús Abad Colorado y el documental de Jesús Abad Colorado, y se les preguntó a los estudiantes: ¿ustedes qué temen perder con el conflicto? Y en un salón, en un espacio como es de Valparaíso, que no existe en este momento como un conflicto latente, nos dimos cuenta, el profesor Cristian y yo, que muchos estudiantes habían vivido el conflicto en carne propia. Una estudiante nos dijo: a mi papá lo mataron, emborrado, y por eso nos tuvimos que venir para acá. Otros hablaban de la violencia bipartidista, que el abuelo o el bisabuelo. Entonces, cuando hablamos de paz, cuando hablamos de historia, de memoria histórica, comenzamos a remover heridas, comenzamos a remover tierra, y cuando se remueve tierra empiezan a salir cosas. Igual cuando se indaga un poco, se escudriña un poco en el pasado lejano o no muy lejano, empiezan a salir verdades que todavía duelen. Entonces los estudiantes nos decían: nosotros no queremos perder el territorio, no queremos perder esta tranquilidad. Algunos le tomaban fotos a los pájaros y nos decían: no queremos perder el sonido de los pájaros, que es algo muy bonito, y que muchos de ellos ya lo han perdido, o ya lo perdieron, o sus padres lo han perdido, ¿cierto? Entonces la tierra, el amor por lo nuestro todavía sigue muy fehaciente, sigue estando presente en estas nuevas generaciones. Claro, algunos querrán irse para Medellín y echar raíces en otras partes, pero todavía hay personas que quieren estar acá, que quieren cultivar, hacer parte de este territorio, y eso pues definitivamente solo puede hacerse si uno está conviviendo de manera pacífica, si ese tejido social todavía no se ha roto. Entonces eso me parece que fue un ejercicio muy valioso, porque los estudiantes reconocían en los rostros que aparecían en el documental, en las fotografías, reconocían a sus padres, a sus abuelos, a las historias de violencia que les habían contado. Y también es importante, cuando uno escucha esas historias, comenzar a mirar la génesis del odio y el resentimiento. Porque claro, si a usted la guerrilla le mató a sus padres o a su abuelo, pues lógicamente usted no va a querer saber nada más de la guerrilla, ¿cierto? Pero entonces es importante saber por qué nacieron esos grupos guerrilleros, o por qué los grupos paramilitares llegaron a ciertas regiones y hicieron X o Y cosas, ¿cierto? A quién obedecían, ¿sí? Porque ahora con la JEP y con la justicia transicional, la justicia especial para la paz, la Comisión de la Verdad, se han esclarecido muchísimas cosas y se han dicho cosas que apenas estamos tratando de digerir. Pero hombre, los grupos armados se están dando la mano, se están abrazando y se están perdonando, las víctimas se están perdonando, y todavía tenemos personas que son muy obtusas en las ciudades o en la periferia que pretenden que continúe la guerra. ¿Para obedecer a quién? ¿Sí? Entonces nuestro papel como docente
es alfabetizar, es más que alfabetizar, es evangelizar, en el buen sentido de la palabra. Es llegar a esas comunidades y tratar de que se mantengan cohesionados bajo un bien común. El bien común. Bueno, muchas gracias al maestro Jorge Diego Mejía, muchas gracias por acompañarnos en Imaginarios de Paz en La Voz Docente. Hasta pronto. Muchas gracias.